pasada, o sea, el miércoles pasado. Supongo que deben tener unas cuantas dudas de esto, supongo. Si tienen alguna preguntita ahora que quieren que la veamos, vemos, y si no, avanzamos con los temas siguientes. Lo que es importante tener en cuenta siempre es que cuando estudiamos el tema informe, estamos hablando del resumen de toda la materia. No sé si ustedes han visto cuando hemos leído el texto del informe que vimos en la clase del miércoles pasado, no hay nada que diga el informe que no sea parte de alguno de los temas que hemos visto a lo largo de la materia desde que empezó el cuatrimestre. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver ahora el punto 2, que dice auditoría de estados contables emitidos en el marco de presentación con fines específicos. El 3, auditoría de un solo estado contable, un solo elemento. Y el 4, informe de auditoría de estados contables resumido. Me faltó hacer los procedimientos de revisión analítica acá. ¿Cómo ves 2 veces el 3? Esos son problemas de... No aplicó el procedimiento de revisiones analíticas. Me hubiera dado cuenta que el 3 era el 3. ¿Lo ven? 3, informe de auditoría de un solo estado, 3, informe de auditoría de estados contables resumido. Bueno, ese sería el 4. Ya que estoy lo corrido. Ah, no, esto es clave viñeta. Bueno, no sé. Bueno, veamos entonces este tema, auditoría de estados contables emitidos en un marco de presentación con fines específicos. Ahí estoy. Muy bien. Algunas clases ya... Hola, ¿cómo está Manuel? Esta clase ya está en el audio, con el audio que se escucha, ¿sí? A las otras no las he cambiado todavía, ya se las voy a ir cambiando. Están todas con el audio viejo, que alguno puso el año 22, el 23 no las he puesto, el 22 estaban con el audio original. Ah, claro, no, pero los del 22 están con la RT37. Faltaba corregirle para adecuar a la 53, que en este caso no había que corregirle, porque la 53 no modificó la parte de estado contable con fines generales, salvo algunas cositas. Muy bien. Entonces, dice a continuación, auditoría de estados contables emitidos en el marco de información con fines específicos. Esto es una novedad, ¿no? Es una novedad que para nosotros existan distintos tipos de estados contables. Nosotros siempre conocemos los estados contables, que decimos qué son los estados contables con fines generales. ¿Qué son? ¿Qué son? Estados contables con fines generales, ¿saben qué es? Son los estados contables que se preparan utilizando las normas contables profesionales. O sea, todos los estados contables que ustedes han estudiado desde el primer año hasta acá son estados contables con fines generales. ¿Por qué? Bueno, porque a ustedes les han enseñado a que los estados contables hay que hacerlo respetando las normas contables, ¿no? No vale, pues si para qué están las normas contables, sino para respetarlas. Entonces, estados contables con fines generales son aquellos que se emiten en un marco aceptable. ¿Qué es un marco aceptable? Es un marco que surge de organismos que para elaborar las normas siguen un proceso transparente, participativo, y las normas contables son el resultado de todo eso, ¿no? En el caso nuestro son 2 normas. Una, ¿cuál? Claro, la RT54, esa es una, y la otra, ¿cuál? Las normas internacionales de información financiera, que son normas vigentes en Argentina,
obligatorias solamente para los entes que hacen oferta pública de sus acciones o de sus deudas. Entonces, eso es un marco aceptable. Entonces digo, cuando lo que hemos estudiado del informe de auditoría es auditoría para ese tipo de estados contables con fines generales. Pero resulta que también se pueden emitir estados contables con otro marco. Entonces dice estados contables con fines específicos, así se les llama. ¿Qué son estados contables con fines específicos? Se aplican otras normas. Y ustedes me dirán, ¿cuáles son esas otras normas? No hay más que un solo. Federación Argentina hay una sola, RT hay sola, no hay dos juegos paralelos de RT generales y específicas, no. Pero sí hay algo que se llama los requerimientos de los usuarios. Hay algunos usuarios que piden información, o sea, estados contables, información contable, con un criterio diferente al de las normas contables profesionales. A esos estados contables se les llama con fines específicos. ¿Qué pueden ser esas normas? Esas normas pueden ser normas que nos llevan a un marco que se llama de presentación razonable. ¿Cuándo decimos que hay presentación razonable? Esto es cuando, por ejemplo, como consecuencia de un contrato, alguien está obligado a emitir estados contables con ciertas normas. Les doy un ejemplo. La CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, que es un organismo de crédito multilateral, presta plata a los organismos, ¿no? La provincia de Jujuy prestó 300 millones de dólares. Entonces, la CAF exige a la unidad ejecutora de esos fondos que presente estados contables. Pero esos estados contables se tienen que hacer basados en criterios de movimientos de efectivo, es decir, por lo percibido. El modelo contable nuestro, ¿qué nos dice? Que los estados contables se hacen por lo devengado. Bueno, en este contrato de préstamo, el acreedor dice, usted presénteme los estados contables por el criterio de percibido. Es un ejemplo. Y así como ese, hay tantos otros. Entonces, pero eso es un marco de presentación razonable, ¿no es cierto? ¿Se aparta de las normas contables profesionales? Sí, se aparta. ¿Pero es un criterio de presentación razonable? Sí, claro que es razonable. Bueno, y el marco con fines específicos también puede ser un marco de cumplimiento. ¿Qué es un marco de cumplimiento? Un marco de cumplimiento quiere decir que hay un ente regulador que emite normas y dice a todas las entidades que están sujetas a su contralor, les exige que su información contable se prepare de acuerdo con sus propias normas. ¿Sí? No con las normas contables, sino con sus propias normas. Esto solía suceder bastante, por ejemplo, con la Superintendencia de Seguros, con el ente regulador de gas, con el ente regulador de otras concesiones, que ellos, ahora ya no, en su mayoría estos entes han unificado y exigen estados contables con normas internacionales de información financiera. Pero había épocas, todavía quedan algunos, la Superintendencia de Seguros, en donde le dicen a las entidades que tienen que presentar balances ahí que esos estados contables se emiten no de acuerdo con las normas contables profesionales, sino de acuerdo con sus propias normas. Entonces, en ese caso hablamos del marco del cumplimiento, porque uno está obligado a emitir las normas en los estados contables para dar cumplimiento a esos requerimientos. ¿Se entiende, no? Entonces, profe, la empresa se ve obligada a hacer estados contables con fines generales y con fines específicos. No, está obligado a hacer el estado contable con fines específicos. Nada más. Por ejemplo, el Instituto del Seguro, que ellos no. están bajo la superintendencia. Bueno, la superintendencia está unificada ahora. Claro. ¿Sí? Pero suponete que sí, podría ser ese un caso. Si el Instituto de Seguro te dice la compañía de seguro, ¿no es cierto? Claro. O la parte de lo social. Pero en la compañía de seguro, La digamos. compañía de seguro sí
A lo mejor la Superintendencia de Seguro tiene algunas normas que no coinciden con las normas contables profesionales. Entonces el instituto está obligado a hacer con esas normas. Ahora, pero el instituto a lo mejor dice, no, que yo quiero hacer también con fines generales, para ver que quiero determinar el resultado, lo puede hacer. En ese caso haría 2 juegos de estados contables. ¿Sí? Ya lo vamos a ver enseguida. Sí. Puede haber 2 juegos de estados contables. Y en el caso que sea costoso para la empresa, ¿puede hacer solamente con fines específicos? Sí, eso es lo que hacen las entidades que están sujetas a esos organismos de contralor. Claro, no va a hacer doble juego de estados contables, tiene que hacer doble juego de contabilidad. Claro, por eso. Sí. Lo que es para diferenciar lo que son las de presunción razonable y marco de cumplimiento. El marco de cumplimiento siempre va a ser para cumplir con obligaciones del mecanismo de controlar y la otra es como y el otro por un contrato. ¿Sí? Porque también el tema de presentación razonable no es que a mí se me da la gana, me queda mejor que sea por lo percibido, no. Es porque hay algún requerimiento, hay algún usuario que me lo pide. ¿Sí? Ahora lo vemos mejor. Bueno, está claro esto, ¿no? Sigamos. Veamos qué pasa. Antes de ver el informe, en realidad la unidad esta es el informe. Veamos qué pasa con las normas para el trabajo. La pregunta que les hago a ustedes. Acá dice ahí, auditoría de estados contables preparados en el marco de información con fines específicos, ¿verdad? Bueno, pero ustedes ¿qué tienen que mirar? Que dice auditoría. ¿Lo ven? Y si dice auditoría, ¿qué significa? Que a este trabajo lo tengo que hacer aplicando todo el proceso de auditoría que hemos estudiado. Por lo tanto, lo primero que tengo que ver es esto. Es aplicable la sección 3A1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La sección 3A1 del RT 37 es lo que dice que el auditor, ¿qué tiene que hacer? Primero, obtener conocimiento apropiado de lo que hay. Segundo, identificar las afirmaciones. Tercero, evaluar la justificación. Cuarto, identificar y valorar riesgos. Quinto, tener conocimiento de lo interno. Sexto, séptimo, hasta el punto, creo que el 12, emitir el informe. Bueno. Acá hay que hacer lo mismo. O sea, esto es un trabajo de auditoría. Pero, más lo que viene ahora. O sea, tenemos que hacer todo eso, más lo siguiente. Dice que el auditor tiene que evaluar la aceptabilidad del marco de información. Esto es cuando el marco de información es un marco de presentación razonable. Si es de cumplimiento, también hay que evaluar si es aceptable. ¿Qué significa aceptabilidad? El marco de información es decir, con qué normas han hecho los estados contables. ¿Y cómo hago para evaluar la aceptabilidad? Para evaluar hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, la finalidad para la cual se emiten los estados contables. Yo digo que el estado contable se emite para dar cumplimiento a un contrato o se emite para dar cumplimiento a la disposición de un órgano regulador o por qué. Digamos, esto sería lo más lógico, ¿no? Pues supónganse que ustedes, yo los llamo y les digo a ustedes, miren, yo quiero que me hagan una auditoría de mis estados contables, ¿sí? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué me dicen? Yo digo, yo quiero que me hagan una auditoría. ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Cuánto vas a pagar? Eso no tiene que decir, no, decir que el marco de información, nada. No me vengan a versear. Ustedes van a decir, ¿cuánto van a pagar? Bueno, después de que arreglemos un horario. Entonces, y cuando ustedes ya están embalados, digo, ¿sabes qué? Una cosa, yo te aclaro, yo no hago los estados contables con RT 54, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Y yo lo hago por percibir. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué harían ustedes? Lo primero es esto. Me dirán, che, ¿por qué vos emitís los estados contables por percibido si el marco nuestro es por lo devengado? Y yo les diré, no, lo que pasa es que mis estados contables yo los hago para presentárselos a algún fulano que me los pide así. Por eso, tengo que conocer cuál es la finalidad para la cual se emiten los estados contables. Y no solo la finalidad, sino también quiénes son esos tipos que se destinan, a qué usuario se destina el informe. Si es la CAF,
si es un organismo de crédito multilateral que me pide, bueno, diré que el usuario de este informe son esas personas, por lo tanto, se lo aclaro. Y además, tendré que evaluar qué medidas tomó el emisor respecto del marco de información internacional. O sea, ustedes me preguntarán a mí, ¿vos estás seguro? ¿Sabés bien en qué consiste hacer el estado contable por lo percibido? ¿Sabés cómo se contabilizan? ¿Ustedes saben? ¿O no? ¿Los sueldos al cierre del ejercicio son pasivos en un estado contable emitido por el criterio de lo percibido? ¿No? No, que sería un Los gasto. sueldos que se deben al fin del ejercicio no es pasivo. ¿Por qué? Por el criterio de lo percibido. Entonces, ¿qué es pasivo? Está dependiendo porque no sea realizador. Está la obligación, pero aún no sea tan real. El criterio es por lo percibido, los sueldos que se deben no es deuda. Lo que es deuda es aquello que yo he recibido. O sea, si un banco me dio plata, yo recibí la plata, eso es deuda. Si yo recibí mercadería, la tengo la mercadería, eso es deuda. Además, lo devengado puro no es deuda, porque el criterio es por lo percibido. ¿Está? O sea, fíjense, no, nosotros tenemos la cabeza al otro lado, nosotros no estamos en pensar en criterio del percibido, para nosotros tengo que volver al primer año y empezar en vida de nuevo. Pero yo tengo que estar seguro de que el que está emitiendo los estados contables ha tomado las medidas necesarias para aplicar el marco de manera correcta. Una vez estábamos en un curso de impuestos y estábamos estudiando el tema de la justificación de las variaciones patrimoniales. ¿Sí? Bueno, es un tema, bueno, ahora la FI no está jugando, pero había una época que a la FI le encantaba, vos presentabas una persona jurada, una persona física, y lo primero que hacían es verte el monto consumido. El monto consumido es un problema de variaciones patrimoniales. Entonces, en el ejercicio que da el profesor, pone como pasivo la deuda de autónomos de una persona física. Yo estaba de alumno, estaba sentado, era contador, y le digo, es un colega, me parece que está mal la determinación del monto consumido porque es tomado como pasivo la deuda de autónomo. Y si lo debe, y todo el mundo, claro, es deuda. Digo, no, pues si el impuesto a la ganancia, el criterio de imputación de las rentas de cuarta categoría es por percibido. Ah, sí, pero eso es para las rentas. Bueno, pero si es para las rentas, es también para activos y pasivos. Entonces nunca va a tener un pasivo una persona de cuarta categoría. Sí, va a tener un pasivo si recibe un préstamo, eso es deuda. O sea, hay que ver si el emisor entiende qué es lo percibido y cómo se debe aplicar. Entonces, primera cosa que tiene que hacer el contador es evaluar si el marco es aceptable. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el contador llega a la conclusión de que el marco no es aceptable? ¿Qué pasa? Mira, la verdad que a mí no me cierra, lo que me decís no me cierra. No. Hagámoslo igual. No, dice la canción. No me importan las consecuencias. No sé quién es esa canción. Bueno, razón. ¿Qué es lo que hago si yo considero que el marco de información no es aceptable? ¿Acepto el encargo? Puedo rechazarlo, o bien puedo aceptarlo, siempre y cuando se cumplan tres condiciones. La primera es que el que emite los estados contables ponga presente con los estados contables información sobre cómo serían los estados contables si se emitían con fines generales. O sea, explique cuáles serían las diferencias con el marco de presentación con fines generales, primero. Segundo, que en el informe de auditoría se ponga un párrafo de énfasis para llamar la atención sobre el marco. Y tercero, que se evite en el informe de auditoría la expresión presentación razonable. ¿Sí? Ahora vamos a ver enseguida. Muy bien. Entonces, estoy viendo qué tengo que hacer para un encargo de estado contable con fines específicos, ¿no? Lo primero que hice es ver si el marco es aceptable.
Lo segundo que tengo que hacer es conocer el umbral de incorrecciones acordadas. ¿Qué tal? Eso suena lindo, ¿no? Es importante conocer el umbral de incorrecciones. ¿Eso qué significa? Que entre el usuario, que es a quien se destina la información, y el que emite la información, pueden haber acordado que algunas incorrecciones no se consideren significativas. ¿Sí? Porque claro, al cambiar de modelo hay diferencias. Entonces, si aparece esto, lo que nosotros tenemos que conocer es cuál es el umbral de incorrección. Lo cual no quiere decir que el auditor la tenga que aceptar, pero la tiene que conocer para saber si esa incorrección es significativa o no. Tercero, tengo que evaluar si los estados contables describen adecuadamente el marco. El marco, es decir, si los estados contables explican en qué consisten las normas con las cuales se han emitido. Y por último, tengo que evaluar si los estados contables describen interpretaciones de contrato. Bueno, ahí ven, ¿no?, la palabra contrato. ¿Qué es esto? Un estado contable se emite en un marco de presentación razonable porque hay un contrato que me exige hacerlo. No es porque a mí se me da la gana. Porque si yo tengo un cliente que me contrata y me dice yo voy a hacer los estados contables, audítamelo. ¿Y cómo lo va a hacer yo? Lo voy a hacer por lo percibido. Entonces voy a averiguar quiénes son los usuarios. No, lo de siempre. ¿Y por qué lo va a hacer por lo percibido? ¿Sabes qué pasa? Que si lo hago por ningún lado, estoy en las broncas. Se me da cuenta que estoy, mientras que por lo percibido, más o menos, no se muestra tanto, ¿me entiendes? Bueno, en ese caso yo le diría, no, perdóname, búscate otro, yo no, vos no necesito un contador, vos necesitas un psiquiatra, así que chao, olvídalo. Distinto es que hay un contrato que me exige a mí presentar la información utilizando un marco de presentación distinto. Y en ese caso tengo que conocer cuáles son las interpretaciones de ese contrato. Puede haber interpretaciones del contrato y cómo se establecen y cómo se determinan. Miren, en una época, no es exactamente lo mismo, pero había una época en la cual, por ejemplo, la Superintendencia de Seguro exigía que las empresas de seguro, cuando tenían un deudor que estaba en un segundo trimestre que no pagaba la prima, ¿sí?, o sea, en un segundo trimestre, a ese deudor había que considerarlo incobrable. ¿Sí? Y a lo mejor era un muy buen deudor. Che, mirá, mi cliente es el Estado provincial. Ortex seguro que ¿cómo que no me va a pagar? No, bueno, pero la norma dice, si este tipo te debe 3 meses seguidos que no te pagó la prima, lo tenés que contabilizar como incobrable. Obviamente cambia el resultado totalmente. Bueno, esas son descripciones que tienen que estar en el modelo de explicación. Bueno, veamos cómo es el tema del informe. Veamos, tengo el modelito ahora, solamente les comento rápidamente algunas normas sobre esto. En primer lugar, también tienen que ver arriba que dice la palabra auditoría. ¿Está bien? Y si dice auditoría, y si este es un informe de auditoría, tengo que repetir que es aplicable todo lo que hemos estudiado en la clase del miércoles pasado. La sección 3A2 es normas sobre informe en una auditoría de estados contables con fines generales. Esa norma es aplicable acá entera, pero con algunas salvedades, con algunas excepciones, con algunas correcciones. Primero, no hay que utilizar la expresión presentan razonablemente. ¿Sí? Primera cuestión. ¿Por qué? Porque los estados contables no presentan razonablemente. No. Hay que utilizar otra expresión distinta. Segundo, la opinión se debe referir al marco de presentación. Yo no voy a decir que los estados contables presentan razonablemente de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas,
voy a decir, los estados contables han sido preparados de acuerdo con el marco descrito. Tercero, hay que poner un párrafo de énfasis respecto a la base contable. ¿Se acuerdan del párrafo de énfasis? ¿Se acuerdan? Sí. En este caso entonces se usa el párrafo ese de énfasis. ¿Cómo? En este caso donde se usa este párrafo En de este caso, el párrafo de énfasis es obligatorio. obligatorio. Acuérdense, en el informe de auditoría de estados contables con fines generales, el énfasis podría ser en algunos casos. Habían 3 casos en donde el énfasis había que ponerlo indefectiblemente. Uno era cuando pasaba esto. Los otros casos, había otro cuando había un hecho posterior al cierre, entre el cierre de ejercicio y la fecha del informe, que modificó la situación financiera, y el otro era cuando había una catástrofe, se le pasó algo que cambió totalmente la situación financiera. Ahí se informaba en los estados contables y se enfatizaba. Y después venía el énfasis que era voluntario, cuando el auditor quería llamar la atención de alguna información revelada en los estados contables y que le parecía útil para el usuario. Por ejemplo, enfatizar que había una deuda o que había un pasivo contingente por un juicio, por un litigio. Entonces, llama la atención. O bien que había una nota revelando una contingencia de ese tipo. Entonces, en el énfasis llama la atención. Acá no. Acá el párrafo de énfasis hay que ponerlo sí o sí. Incluir el párrafo de énfasis. Además, cuarto, incluir un párrafo de otras cuestiones sobre la distribución del informe. Fíjense, yo recién pedí. Yo le pregunté al usuario, al emisor, le pregunté, ¿por qué estás haciendo los estados contables con este marco? Y él me dijo, porque esto es para un usuario específico, ¿verdad? Bueno, si los estados contables son para un usuario específico, el informe de auditoría es para ese usuario específico. ¿Sí? No es para todo el mundo. Por eso se tiene que poner un párrafo en donde se restringe la distribución del informe. Y por último, hay que poner un párrafo de otras cuestiones sobre la eventual existencia de estados contables con fines generales. Es lo que me preguntaba recién Agustina. Sí. Lo que me preguntaba Agustina. ¿Qué pasa si el ente que emite los estados contables emite, por una parte, un juego de estados contables con fines generales y por otra, un juego de estados contables con fines específicos? Hay 2 juegos de estados contables para un mismo ejercicio. ¿Qué les parece? Y, che, ¿cómo es esto? Es que yo a algunos usuarios le doy este y a otros usuarios le doy este. Estoy bien, ¿no? Bueno, pará. Si ese es el caso, en el informe del auditor de los 2 juegos de estados contables, tengo que poner un párrafo de énfasis en donde diga, señores, además de este informe de auditoría de estados contables con fines específicos, hay un juego de estados contables con fines generales del mismo ejercicio y hay un informe de auditoría de estados contables del mismo ejercicio. ¿Sí? Eso hay que ponerlo en el párrafo de auditoría. Bueno, pasemos a ver. Por último, me lo estaba olvidando, hay que describir bien la responsabilidad de la dirección de acuerdo con el marco aplicado. Veamos esto en el informe. Veamos el informe. ¿Dónde estás? Ahí está. ¿Ves bien ahí? ¿Está bien? ¿Está bien? Empecemos a ver ahora las diferencias que hay. Este modelito de informe yo lo he publicado ya en el aula, ¿no? Así que lo pueden bajar ahí. Son modelos de informes sacados, no hay que a mí se me ocurrió esto, son sacados del informe 22. El informe 22 de esencia contiene todos los modelos de informes de auditoría, de lo que se dé a gana, adecuados a la LT 53. También está publicado en el aula, ¿no? El informe 22. No se le ocurra descargarlo porque se me queda ahí
Tiene 376 páginas. Pero una vez que lo descarguen, ya está. Vienen todos los modelitos ahí. Empecemos viendo el título. ¿Se acuerdan cómo era el título del informe de auditoría de estados contables con fines generales? Me parece que no lo abrí. Decía informe del auditor independiente. A ver, el de auditoría de Estado con fines generales decía informe del auditor independiente. Ahora este dice informe de auditoría emitido por el auditor independiente, seguimos siendo auditores independientes, sobre estados contables preparados con criterios de contabilización basados en, punto suspensivo, podría ser criterios de contabilización basados en movimientos de efectivo. Eso sería por lo percibido. Entonces, primera cuestión, tenemos un título que es diferente. Segundo, bueno, el destinatario es el destinatario, ese siempre, ¿quién es el destinatario? ABCD. Eso está por disposición de la CENS. El destinatario siempre va a ser el ABCD. Vamos al párrafo de opinión. Veamos cómo era el párrafo de opinión acá. Acá decía, he auditado los estados contables, ¿sí? En el informe de estado general. He auditado los estados contables, bla, 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 decía en el primer párrafo, acá. ¿Ves? Ahí decía. Y abajo decía, en mi opinión, los estados contables. Veamos qué pasó ahora en el informe de auditoría de estados contables generales, específico. Fíjense, la primera parte es igual, ¿sí? Dice, he auditado los estados contables de la ABCD, bla, bla, bla. Y miren lo que aparece ahí, un segundo párrafito, dice, los estados contables han sido preparados por la dirección de ABCD para dar cumplimiento a no sé qué, aplicando criterios de contabilización basados en, por ejemplo, movimientos efectivos. ¿Lo ven? O sea, yo estoy empezando a diferenciar. Sigamos. Veamos la opinión. Miren qué dice la opinión. En mi opinión, los estados contables adjuntos correspondientes al ejercicio han sido preparados en todos sus aspectos significativos de acuerdo con el marco de presentación utilizado. No es la misma opinión. ¿Cómo era la opinión en el otro informe? Dice, en mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente. Acá no decimos que presentan razonablemente. ¿Qué decimos? En mi opinión, los estados contables han sido preparados en todos los aspectos significativos de conformidad. ¿Se ve? Bueno, esta es una opinión que llamamos favorable, ¿verdad? Podría no ser. El hecho de que los estados contables sean con fines específicos no quiere decir que tienen que ser favorables siempre. Podría ser con salvedad, podría ser adverso, podría ser abstención, podría ser cualquiera de los casos que hemos estudiado. El párrafo fundamento de la opinión, nada nuevo. Ahí está. Es tal cual, nada más. Porque este es favorable, ¿verdad? Si fuera con salvedad, estarían las dos causas por las cuales hago salvedad. El párrafo se nos cambió, sigamos. El párrafo de incertidumbre, nada, sigue siendo exactamente igual. Párrafo de énfasis, ahí está. El párrafo de énfasis dice, ahora sí, como decía en el caso del informe de auditoría con fines generales. Acá decía que el párrafo de énfasis decía en caso de corresponder. ¿Bien? Acá no dice en caso de corresponder, acá el párrafo de énfasis es énfasis, sí o sí. Dice, sin modificar la opinión, llamo la atención sobre la nota a los estados contables adjuntos en los que se describe la base contable. Los estados contables han sido preparados para facilitar a ABCD el cumplimiento del contrato, el requerimiento o el cumplimiento de una disposición de un organismo regulador
en cuanto a la aplicación de criterios de contabilización basados en movimientos efectivos, por ejemplo. En consecuencia, tales estados contables pueden no ser apropiados para otra finalidad. O sea, yo hice los estados contables, por ejemplo, por lo percibido. ¿Por qué? Porque tengo un acreedor que me dice que los estados contables los haga por lo percibido. Entonces, yo lo hago para ese usuario. Entonces, en el párrafo de énfasis tengo que decir, a lo mejor, esos estados contables no son apropiados para otros usuarios. ¿Bien? Ese es el párrafo de énfasis. Después dice párrafo de otra información distinta al estado contable. Nada. Vamos al párrafo de otras cuestiones. Miren el párrafo de otras cuestiones. Perdón. ¿Ven? Yo le dije, este es un juego de estados contables que es para un usuario específico. Y si el estado contable es para un usuario específico, mi informe es para el usuario específico. Por eso digo, mi informe se emite únicamente para uso por parte de ABCD y de no sé qué otro usuario, y no asumo responsabilidad por su distribución o utilización por partes distintas a las aquí mencionadas. Eso se llama colocar una restricción a la distribución del informe. ¿Está bien? Bueno, acá no es el caso, pero si sucediera que hay otro juego de estados contables con fines generales, ahí debería decir. ¿Está bien? Profe, no sé si recuerdo mal que cuando leí en su momento para uno sobre el informe decía que cuando ahí ponemos, igual de todos modos no se nota la diferencia entre uno y otro, tiene que tener publicado por acá, pero así me entendió porque se puede. Se publican juntos, Algo así decía. ¿Por qué? pero eso es cuando hay un solo estado. Ahora ya vamos a llegar. O sea, ¿qué pasaría, Jessy, si vos me decís, hay dos juegos de estados contables, uno con fines generales y otro con fines específicos, ¿sí? Y la empresa los publicó a los dos, y cada uno tiene su informe de auditoría. El problema sería que se publiquen los dos juntos, ¿verdad? Entonces, si pasa eso, yo tengo que poner en el informe de auditoría de cada juego un párrafo de énfasis. En este diré, en el párrafo de otras cuestiones, perdón, no de énfasis, de otras cuestiones, acá diré, informo que además de este juego de estados contables, hay un juego de estados contables con fines generales que yo he auditado y he emitido un informe de auditoría con fecha tal. Y en el informe de auditoría de estados con fines generales tendré un párrafo de otras cuestiones en donde voy a decir, informo que además hay un juego de estados contables con fines específicos y que emití informe de auditoría de ese estado contable con fines específicos. ¿Claro? Profe, como auditor, ¿puedo hacer ambos informes? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? No pregunto, pero ahí había un La incompatibilidad. pregunta tuya sería, sí, los procedimientos de auditoría son los mismos. No. No, obviamente no. ¿Por qué? Porque tenés dos estados contables que son distintos. Imagínate que uno está por lo percibido y está por lo devengado. Los procedimientos que tenés que aplicar para uno de otro, tal vez algunos, qué sé yo, el acto de caja, la verificación de inventario, las inspecciones oculares, todo eso te sirve para los dos. Pero todo lo que son controles de devengamiento no te sirve para el presidir. ¿Sí? Se cambian los procedimientos. Digamos, no es una práctica que yo hasta ahora a mí no me tocó ningún caso así en los últimos 39 años, lo cual no quiere decir que me pueda pasar, todavía quién sabe. Pero no es una práctica muy conocida, ¿no? Sí se da, posiblemente se da en algunos organismos o en algunos entes que tienen la obligación de hacer estados contables para cumplir con algún organismo. Pero por otro lado tienen sus accionistas que quieren los dividendos. Entonces, para cobrar los dividendos, decían, no, a mí no me vengas con el estado contable que lo percibe, haceme el estado contable que me corresponde porque de ahí vamos a sacar los dividendos. ¿Está?
Ese es el único caso que yo creo que puede estar sucediendo. Bueno, responsabilidad de la dirección es lo mismo, responsabilidad del auditor es lo mismo. No digo nada distinto. Informe sobre otros requerimientos es lo mismo, lugar, fecha y fecha. ¿Lo ven? O sea, para resumir, ¿cuáles son las diferencias que tuve yo entre un informe de auditoría de estados contables con fines generales y un informe de auditoría de estados contables con fines específicos? Primero, tuve un problema en el título, ¿verdad? El título dice, che, guarda, esta no es una auditoría de estados con fines generales. Cuando es con fines generales, dice informe del auditor independiente. Chao, no dice nada más. Primero, con el título. Segundo, en el párrafo introductorio, además de decir he auditado los estados contables, dice que esos estados contables se han emitido con un marco de especificación distinto. Tercero, la opinión. Guarda con la opinión. La opinión no dice, en mi opinión, los estados contables presentan razonablemente. No dice. Dice, en mi opinión, los estados contables del punto han sido preparados de acuerdo con el marco de información correspondiente. Cuarto, sí o sí aparece el párrafo de énfasis llamando la atención sobre el marco distinto de normas contables profesionales. Y quinto, aparece en el párrafo de otras cuestiones las restricciones a la distribución del informe. Puede haber un sexto cuando hay dos juegos de estado contables. Bueno, ¿se entiende, chicos? Sí. Veamos ahora, sabiendo la capacidad de asimilación que están teniendo ustedes en este momento, esta inspiración divina, que les sigue entrando información que yo lanzo, vamos a ver la auditoría de un solo estado contable. Acá. Ahí. En este puntito que voy a pintar. Informe de auditoría de un solo estado contable, de un elemento, cuenta o partida específica. Esta clase no está todavía publicada con el audio, ¿sí? Pero antes de que ustedes se reciban, la voy a publicar. Yo supongo que entre mañana pasado, les corrijo los detalles del audio. Bueno, pero no es para ustedes, es para los que han venido hoy. Supongo que lo que yo voy a decir ahora, ustedes van a quedar. Bueno, ¿qué es esto? Nosotros hasta ahora venimos estudiando y hablando de auditoría de estados contables. Entonces yo les hice creer a ustedes que lo único que se puede hacer es una auditoría de estados contables de todos. Bueno, ahora tenemos que cambiar la mirada, ¿sí? y aclarar esto. Es posible que el auditor sea contratado no para auditar el juego completo de estados contables, sino un solo estado o un elemento. ¿Qué es un elemento? Una cuenta, ¿sí? Un rubro, una partida específica del estado contable, un anexo. Entonces, a mí me pueden contratar, por ejemplo, yo quiero que me hagan una auditoría del anexo de bienes de uso, o del rubro de bienes de uso, o quiero que me hagan una auditoría solamente del estado de situación patrimonial, o solamente del estado de resultado, o del estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Eso es factible, claro. Bueno, pero veamos un poquito. Hay un modelo de informe para ese tipo de cargo, pero tenemos que aclarar algunas cosas. Lo primero que tengo que hacer yo en cuanto a normas para el desarrollo del trabajo es preguntarme, ¿es factible hacer la auditoría de ese elemento o partida específica? ¿Por qué digo esto? Si a mí me han contratado para hacer la auditoría de los estados contables completos y además para hacer la auditoría de un solo elemento, de un solo estado, no hay problema. Tengo carta libre y hago lo que quiero. Pero supónganse que ustedes le dicen, yo le contrato a ustedes para que me hagan la auditoría
de los bienes de uso, nada más. ¿De qué bienes de uso? De los bienes de uso correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre del 2024. ¿Está bien? ¿Ustedes qué dicen? ¿Aceptan o no? Y yo diría, tengo que ver si es factible hacer esa auditoría. ¿Por qué? Porque es muy difícil que yo vea los bienes de uso así solito. ¿Por qué? Porque los bienes de uso se vinculan con otras afirmaciones que yo puedo necesitar para validar bienes de uso. Les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando vimos bienes de uso? Uno de los objetivos de auditoría era la integridad. ¿Y cómo hago yo para ver la integridad de los bienes de uso? Y tengo que ver si no hay gastos que debieron contabilizarse como activos y se contabilizaron como gastos. ¿Y cómo hacer para saber eso? Y tengo que mirar el estado de resultados, tengo que mirar las cuentas de gasto, pero yo te contraté para que veas los bienes de uso, no los gastos. Yo digo, está bien, pero yo necesito ver las cuentas de gasto para validar bienes de uso. ¿Sí? O sea, si es factible. Por eso, lo primero que tiene que ver el contador en este caso es ver si la auditoría del solo elemento es posible, es factible de realizar. Podría pasar, por ejemplo, si a mí me dicen, yo quiero que me hagan una auditoría solamente de los bienes de cambio. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es la auditoría? Bueno, tiene que ver si los inventarios, bueno, está bien, pero yo tengo que saber, por ejemplo, si la medición contable de esos bienes de cambio se ajusta a los precios de las últimas compras. ¿Y cómo hago para saber eso? Tengo que ver las últimas compras. Porque las últimas compras no están en el rubro bienes de cambio, están en el estado de resultados, en el anexo de costo. O sea, si bien es cierto, un trabajo de auditoría de un solo elemento, partida específico, es un trabajo muy acotado, necesariamente se vincula con otros rubros. Si a mí me permiten, bueno, entonces yo acepto. Si me dicen, mira, no, vos mirá los bienes de uso, pero no me toqué los gastos, no me pidas nada más. En ese caso no es posible hacerlo. Bueno, supongamos que sea posible y lo acepto, tengo que saber cuál ha sido el marco de presentación. O sea, para esto vale lo mismo que hemos visto recién. Puede ser que una auditoría de un solo elemento sea de presentación con fines generales o presentación con fines específicos. Che, te empezó a tirar calentito ahora, ¿así es? Ay, sí, pero déjelo. ¿Te gusta así? Estaba congelando. Empieza a tirar acá. Yo estaba contento, ya le iba a decir, che, lo podríamos pagar, pero me estoy arrepintiendo. ¿Qué pasa? Otra cosita que hay que tener en cuenta. Puede pasar lo que recién creo que querían preguntar, o por ahí iban a preguntar. Puede pasar que nosotros llevemos a cabo la auditoría de los estados contables completos y además nos pidan la auditoría del elemento o partida específica. En ese caso, lo que tiene que hacer el auditor es verificar si se diferencian claramente la auditoría de los estados contables completos de la auditoría del elemento. Si se publican juntos y está confundido, el auditor tendrá que pedir que lo separen, que lo publiquen por separado. Otra cosa, ¿qué más? ¿Qué pasaría cuando en la auditoría de los estados contables completos hay una opinión modificada, o hay un párrafo de énfasis, o hay un párrafo de otras cuestiones? ¿Cómo influye eso en la auditoría del solo estado? Bueno, influye de la siguiente manera. Si la opinión modificada está modificada por algo que forma parte del elemento o partida específica que voy a auditar, tiene que estar modificada también la opinión de auditoría del estado contable o de partida específica. Lo mismo, si hay un párrafo de énfasis y el énfasis se refiere a una cuestión que es
la misma que tenemos en la auditoría del elemento o cuenta, hay que ponerle párrafo de esto. De lo contrario, no. Por último, ¿qué pasa con las opiniones? ¿Qué pasa con las opiniones? Bueno, acá viene una cuestión bastante deductiva. Si yo hice la auditoría de los estados contables completos y la opinión mía en los estados contables completos ha sido favorable, la pregunta, ¿cómo debe ser la opinión mía en la auditoría del estado contable solo o de la cuenta o del elemento de partida específica? ¿Cómo debe ser? Puede ser favorable o puede ser modificada. ¿Por qué? Porque a lo mejor el elemento o partida específica que estoy viendo tiene una incorrección que en el conjunto de estados contables no era significativa, pero en el elemento solo la incorrección es significativa. Entonces es posible que yo en el estado contable completo tenga una opinión favorable y en el individual tenga una opinión modificada. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa si yo tenía en el estado contable completo una opinión adversa o una abstención? ¿Sí? Ahí empieza a mirar. ¿Qué pasa cuando yo tenía una opinión adversa en el estado contable completo o una abstención y yo quiero en la auditoría del elemento emitir una opinión favorable? ¿Puedo hacer eso? ¿Qué opina usted? Le doy un ejemplo. A mí me contrataron para hacer la auditoría de los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2023. ¿Y cuándo me contrataron? Me contrataron ahora en agosto. Y yo en agosto me pongo a hacer la auditoría del ejercicio cerrado en diciembre y tengo un montón de limitaciones en el alcance. ¿Por qué? Y bueno, porque no pude ver el inventario, no pude hacer los arquivos de caja, no puedo mandarle confirmaciones a los deudores y proveedores de saldos de hace 8 meses, 10 meses atrás. Entonces tengo un montón de limitaciones en el alcance y voy a emitir que una abstención de opinión. Pero el comitente me dice, mira, no importa que hagas una abstención de opinión, yo quiero que me veas bien los bienes de uso y me hagas una auditoría separada de los bienes de uso. Yo puedo auditar en agosto los bienes de uso que había a diciembre. Y sí, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Puedo hacer la inspección ocular? Y claro, porque si estaban en diciembre, siguen estando ahora. Si ha habido una baja, la puedo ver. ¿Puedo ver la documentación que había de esos bienes? Claro, lo puedo ver. ¿Puedo ver los cálculos de depreciaciones? Los puedo ver. O sea, puedo hacer todo. Entonces digo, sí, yo hice una abstención de opinión sobre el estado contables completo y quiero emitir una opinión favorable en la auditoría de los bienes de uso solitos. ¿Lo puedo hacer? Sí. La respuesta es sí, claro, puedo hacer, claro, siempre y cuando el resultado, la evidencia, los elementos de juicio me digan que está todo bien, ¿no? Partamos de esa base. Bueno, puedo hacer, pero siempre y cuando se cumplan 3 condiciones. La primera condición que se tiene que cumplir es que los 2 informes de auditoría se publiquen por separado. O sea, que los estados contables completos con mi abstención de opinión se publiquen por un lado y que la auditoría de los bienes de uso esté separada. O sea, que no formen parte del mismo juego de estados contables. Primero. Segunda condición, que no exista alguna norma que me lo impida. Norma que no sea legal o reglamentaria que me lo impida. Y tercera condición, que el elemento ese o partida específica no sea un rubro muy significativo en los estados contables de su conjunto. Obviamente, ¿no es cierto? Si no sería una cosa ya. Si los bienes de uso representan el 80% del activo
yo me abstuve de opinar. Y entonces ahora dice, ¿cómo te has abstenido de opinar? Pero digo, no, che, el 80% está bien, pero todo lo más me abstengo, no sería más mamarracho. O sea, el elemento partida no puede ser un elemento muy significativo. Bueno, dicho esto, veamos cómo es un informe de auditoría de un solo Estado. Acá hay un solo Estado. Bueno, fíjense que el informe del auditor independiente sobre el Estado de situación patrimonial. O sea, acá hemos auditado el Estado de situación patrimonial. También le llaman balance general a algunos. La palabra balance general no la recomiendo mucho porque ahí tiene confundo balance general con Estado contable. ¿Qué dice? Fíjense, ninguna diferencia. ¿Ven? Dice, ¿quién es el destinatario? Ahí se ve. Opinión, y dice, he auditado, obviamente cambia el párrafo introductorio. Dice, he auditado el estado de situación patrimonial, solito. El resumen de las políticas contables. Dice, en mi opinión, el estado de situación patrimonial presenta razonablemente. ¿Qué significa? Significa que este es el estado de situación patrimonial preparado de conformidad con las normas contables profesionales. O sea, es un estado de situación patrimonial con fines generales. ¿Sí? Bueno, opinión favorable en este caso. Si tuviéramos que hacer una salvedad, modificar, una reversa, una abstención, bueno, lo diríamos. Pero no quiere decir que porque sea una auditoría de un solo Estado, tiene que estar bárbaro. No. Ahí nomás. Fundamento de la opinión, he llevado a cabo, soy independiente, considero que los elementos de juicio, todo bien. Incertidumbre, énfasis, todo de corresponder, otra información de corresponder, todo exactamente lo mismo. Otra cuestión de corresponder, responsabilidad, más responsabilidad y más responsabilidad. ¿Está bien? Bueno. Pero volver para atrás para aclararle una cosa. Lo que les decía, si simultáneamente se publica una auditoría de estados contables completos con una opinión y una auditoría de un solo estado con una opinión distinta, lo tengo que mencionar en el párrafo de cuestión. ¿Sí? Para que quede claro y diferenciada la presentación. Muy bien. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Creo que terminamos con la auditoría hoy, ¿no? Terminamos. Vamos acá, ahora, a la parte final de la unidad 10, que dice, o sea, la unidad, no es la unidad 10, esta es la unidad X. Dice, informe de auditoría de estados contables resumido. ¿Qué es un estado contable resumido? Ustedes se preguntarán esto porque no sé si alguna vez veremos uno de esos. Yo hasta ahora no he visto ninguno. El estado contable resumido es una presentación sintética de un conjunto de estados contables completos. Se utiliza principalmente en las empresas que son grupos económicos que consolidan información de varias compañías y que por lo tanto, de ser información consolidada, los estados contables completos son completos. Tienen un montón de información, anexos, notas descriptivas. Entonces, justamente por cumplir con el modelo de presentación. Entonces, ¿qué pasa? Para algunos usuarios, como pueden ser los integrantes del directorio de una compañía multinacional, que el directorio es, se reúnen en New York, van en sus jets privados,
De ese tipo de gente no les sirve tener una información en un juego de estado contable que es un cuadernito así de 200 hojas. Ellos necesitan una información sintética en donde esté presentada de una manera sencilla, simple, las cosas que les pueden interesar a los fines del tratamiento. Entonces, para eso se hacen los estados contables resumidos. Y cuando hablamos de estados contables resumidos, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros siempre es: ¿puedo hacer yo una auditoría de estados contables resumidos? Sí, siempre y cuando además hice la auditoría de estados contables completos. ¿Sí? Guarda con esto. En el caso anterior, en la auditoría de un solo estado, yo podía hacer la auditoría de un solo estado. Me contrataron para auditar bienes de uso. ¿Sí? Y no te contrataron para nada, no. Como hablaban de bienes de uso. Ahí se podía. Acá no. En la auditoría de estados contables resumidos, el auditor tiene que haber sido contratado al mismo tiempo para hacer la auditoría de los estados contables completos y la auditoría de los estados contables resumidos. Bueno, la pregunta es: ¿qué cosas tengo que ver, además de saber que me han contratado para los estados contables completos? Lo segundo que tengo que ver es: tengo que saber o determinar si los criterios que se van a utilizar, que se han utilizado para resumir, son aceptables. Porque yo decía, yo hice estado contable resumido. No hay normas sobre cómo resumir estado contable, no hay. Eso ya depende del que lo emite. Entonces la pregunta sería: quiero saber con qué criterio he hecho ahora, con qué criterio he resumido. ¿Cómo ha hecho para resumir los estados contables? ¿Con qué criterio? Si no, yo he puesto tal el activo, tal el pasivo, tal el patrimonio neto. Ya está, eso es el estado contable resumido. Me parece que la información es limitada. Bueno, está bien, ¿sabes qué? Te voy a agregar las notas. Nota número 1, tantos pesos, nota número tantos pesos, nota número cuánto. Y te voy a agregar anexo número. Bueno, guarda, porque el tema de hacer el estado contable resumido requiere justamente algún criterio para resumir. Entonces, lo primero que tiene que hacer el auditor es verificar si los criterios que se utilizan para resumir son aceptables. Si no son aceptables, tiene que rechazar el encargo, a menos que haya alguna norma que lo obligue. Y ahí sería segunda orden del día, porque no sé si me acuerdo mal, es que vos en la asamblea anterior vos podés como establecer los próximos temas a tratar, o no, profe, en el acta. Y ahí podrías hacerlo en base a eso. Pero eso sería un llamado a una asamblea, reunión, no. Acá serían los términos de contratación. Es decir, a mí me contratan, vos sos mi auditor de estado contable completo. Mira, yo voy a emitir estado contable resumido, pero quiero que vos también me lo audites. Perfecto, entonces vos me vas a decir: está bien, yo te lo voy a auditar, pero primero, antes de aceptar, quiero saber cuáles son los criterios que vas a utilizar vos para resumir los estados contables, los quiero conocer. Y quiero saber si tienen sentido, si son razonables o no. Porque si los criterios que estás utilizando para resumir no me parecen adecuados, entonces no voy a hacer la auditoría, no la sé. ¿Y qué criterios tengo que usar? ¿Cuál es el plan? No, por eso digo, no sé, son ejemplos que yo les doy, digo, ¿cómo voy a sintetizar? Estamos hablando de estados contables de compañías multinacionales que tienen una cantidad de información tremenda. Entonces yo lo voy a sintetizar de alguna manera. Imagínate, tienen información por segmentos. Nosotros acá, ¿cuándo han visto ustedes estado contable con información por segmento? Esto casi no se usa. Entonces te van a poner estado de resultado con resultado de cada segmento y determinación de costo de cada segmento, y vos decís, bueno, ¿cómo voy a resumir esto? ¿Cómo voy a resumir un estado de flujo de efectivo que en donde tiene información por segmento? Que es lo que pasa generalmente en el estado consolidado. Entonces, bueno, tiene que haber un criterio con el cual se ha hecho, se ha resumido, y yo tengo que ver si ese criterio para resumir es aceptable. ¿Está? Si yo digo que es aceptable, acepto. Si no,
no acepto la auditoría de estado contable resumido, a menos que me pongan el libro. Profe, ¿puede apagar el aire acondicionado? ¿Ya se frío ustedes? Sí, nos estamos congelando. Ese, sí. Después no venían y hace calor. No, ya no se preocupe. Acá no llega. Aquí sí. No sé, ya está con camperita. No, yo te iba a decir, andá a hacerte un hisopado. Pero bueno, veamos un modelo de informe de auditoría. Ya falta poquito, así que creo que lo voy a desocupar aquí. Veamos un informe de auditoría de estado contable resumido. Y vamos a ver de qué estamos hablando. Bien. Me faltaba decirles eso, ¿no? Que el auditor tiene que asegurarse de que los criterios que se utilizan para resumir son adecuados. Tiene que asegurarse de que el que emite el estado contable resumido sabe cuál es la responsabilidad que tiene por haber resumido y sabe que el informe del auditor del estado contable resumido va a publicarse junto con el estado contable resumido. Bueno, veamos el informe. Informe del auditor independiente sobre el estado contable resumido. ¿Está claro? El título dice ya de qué encargo se trata. El estado contable resumido. Empecé. Opinión, ¿qué dice? Los estados contables de puntos comprenden. He auditado, la primera parte del párrafo introductorio, he auditado los estados contables que comprenden. Situación patrimonial resumida. Estado de resultados resumido. Estado de evolución del patrimonio resumido. Estado de flujo resumido. Correspondiente al ejercicio terminado. Dice, un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa que tengan los que se derivan de los estados contables auditados correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha. O sea, en la identificación del objeto de la auditoría estoy identificando dos cosas. ¿Cuáles son los estados contables resumidos? Y cuáles son los estados contables completos. Por eso yo les decía que uno de los requisitos para este encargo es que el auditor de los estados contables completos tiene que ser el mismo de los estados contables resumidos. De lo contrario, no puedo aceptar el encargo. Vamos a la opinión. Acá sí hay que prestar mucha atención. Fíjense lo que dice. En mi opinión, los estados contables resumidos, adjuntos, son congruentes en todos sus aspectos significativos con los estados contables auditados de ABCD correspondientes al ejercicio de conformidad con los criterios aplicados. Bueno, veamos en qué consistió el trabajo del auditor. ¿Se puso a hacer pruebas de auditoría para validar los estados contables resumidos? No, ¿por qué? No lo hice. Ya validé los estados contables completos. Entonces, ¿tengo que hacer pruebas de auditoría para los resumidos? No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver si los estados contables resumidos son congruentes. Esa es mi opinión. Congruencia quiere decir también resumido. Y dice de conformidad con los criterios aplicados. Por eso yo les estaba explicando anteriormente que la primera parte del trabajo acá de auditoría es determinar si los criterios que se utilizan para resumir son aceptables. Si no eran aceptables, tengo que decirle no voy a auditar esto. En caso que sean aceptables, lo que tengo que hacer es una comparación entonces. No, es que lo que están haciendo es una comparación. El trabajo de acá es ver cómo lo han resumido. Quiero saber si los estados contables resumidos son una representación resumida de los estados contables completos. Nada más. No va a decir cosa que el estado contable resumido no me da una visión completa. Por alguna cosa, algún error en la forma de resumir.
Por eso agrega ahí, dice, ¿ven? Estado contable resumido. Aparece ese parrafito que no lo teníamos en los otros casos. Dice, los estados contables resumidos juntos no contienen toda la información que requieren las normas contables argentinas. En consecuencia, la lectura de los estados contables resumidos no equivale a la lectura de los estados contables auditados de la ABCD. Es una advertencia de usuario. ¿Está bien? Pero además, miren que agrega, dice. Voy a subir un poquito para que lo vean más atrás. Miren lo que dice acá. Dice, los estados financieros auditados y el informe de auditoría correspondiente. Dice, en el informe de fecha tal, expresé una opinión no modificada sobre los estados contables de la ABCD. Dicho, o sea, ahí está hablando de los estados contables completos. Dichos estados contables, así como los resumidos, no reflejan los efectos que hayan ocurrido con posterioridad a la fecha de nuestro informe sobre los estados contables auditados. O sea, ¿qué quiere decir acá? Hay estados contables completos, auditados, con un informe de auditoría de una fecha. Después se hicieron los estados contables resumidos. Más vale, no van a ser los estados contables resumidos, sino están terminados los completos. Se hicieron los resumidos. Entre la fecha en que yo audité los estados contables completos y la fecha en que se emiten los estados contables resumidos, pueden haber pasado cosas. Yo tengo que decir, no, yo no me hago cargo de si ha pasado algo. Por eso dice, en el informe expresé una opinión no modificada. Esos estados contables resumidos no reflejan hechos que hayan ocurrido con posterioridad. O sea, yo terminé mi auditoría de estados completos en tal fecha, después hicieron los resumidos. Bueno, lo que pasó en ese intervalo de tiempo, no sé, no me interesa, no es mi responsabilidad. Bueno, responsabilidad de la dirección 4. El 4 se nos va. Tengo que leer lo que está puesto. En relación con el estado contable resumido. La dirección es responsable de la preparación y presentación del resumen de los estados contables auditados de conformidad con los criterios descritos en la norma. Quería volver a hablar un poco. ¿Qué pasaría si la opinión fuera modificada? O sea, veamos qué pasa. Puede pasar que yo tenga un estado contable completo con opinión favorable. Ese es el caso este, ¿no es cierto? Acá tenemos la opinión de los estados contables resumidos. Fíjense, en mi opinión, los estados contables resumidos juntos son congruentes con los estados contables completos. Y acá abajo dice, en el informe, he expresado una opinión no modificada sobre los estados contables completos. ¿Está bien? Este sería el escenario más favorable. O sea, están bien los estados contables completos y los resumidos están bien resumidos. Ahora, ¿qué pasaría si los estados contables completos tienen una opinión modificada? Y yo veo que los estados contables resumidos están bien resumidos. ¿Cómo sería mi opinión? Yo diría que los estados contables son congruentes. ¿Sí? ¿Tengo que decir en ese caso que los estados son congruentes en todos sus aspectos significativos? La respuesta es sí. Tengo que decir. Pero tengo que aclarar en el párrafo siguiente, en el informe de fecha tal, expresé una opinión modificada, adversa, con salvedades, abstención. ¿Sí? Entonces tienen que estar las dos en ese caso. Fíjense que acá tenemos dos opiniones. Está la opinión del estado contable sumido. Yo voy a decir, en mi opinión, los estados contables son congruentes en todos sus aspectos significativos con los estados contables completos. Pero voy a tener que decir que los estados contables completos tienen un énfasis, tienen una salvedad, tienen un adverso, tienen una abstención. ¿Está claro eso?
¿Y cuál sería el caso en el cual yo debería decir que la opinión de los estados contables resumidos sea distinta de la opinión de los estados contables completos? El único caso sería cuando los criterios definidos para resumir se aplicaron mal. O sea, la empresa dice que nosotros para resumir los estados contables aplicamos estos criterios. Y yo me pongo a ver y veo que los han aplicado mal, por lo tanto el estado contable resumido está mal. En ese caso, la opinión va a ser adversa. Es decir, en mi opinión, los estados contables resumidos no son congruentes con los estados completos de acuerdo con los criterios aplicados. ¿Verdad? O sea, pasando en línea, un estado contable, un informe de auditoría de estado contable resumido puede tener opinión favorable, ¿sí?, de estados completos con opinión favorable. Puede tener una opinión favorable de un estado completo con salvedades, con abstención, o sea, con opinión modificada, pero en la opinión se tiene que poner la modificación del estado contable completo. Y tercero, puede el estado contable completo tener una opinión favorable y el resumido una opinión adversa, o con salvedad modificada. ¿Por qué? Porque puede ser que no haya congruencia entre el estado resumido y el estado contable completo. Bueno, el resto del informe no tiene mayores diferencias. Informe sobre otros requerimientos. Olvidaba decir, si el informe de auditoría del estado contable completo tenía un párrafo de énfasis, en el estado contable, en el informe de auditoría resumido, hay que decir que el estado completo tiene un párrafo de énfasis. ¿Por qué puede tener un énfasis? Y porque puede ser que el estado contable resumido sea resumido de un estado contable con fines específicos. Entonces va a tener un párrafo de énfasis el estado contable completo y el informe de auditoría del estado contable resumido también va a tener su párrafo de énfasis. Si el estado contable completo tiene un párrafo de otras cuestiones que restringe la distribución del informe, el informe de auditoría del estado contable resumido también va a tener su párrafo de otras cuestiones que restringe la distribución. Agustina, ya me estoy arrepintiendo de haber apagado el aire. Pero ya terminó. Bueno. Profe, entonces no es obligatorio el párrafo de énfasis en este caso como en el de fines específicos que poníamos que eran con fines. Por eso, si el estado contable completo es con fines específicos, el estado contable resumido de un estado contable completo con fines específicos va a tener un párrafo de énfasis. Para llamar la atención de ese párrafo. ¿Está claro? Sí. Bueno, por lo demás, este encargo no presenta otras diferencias respecto a lo que sí es importante que quede claro que no es el tipo de opinión de auditoría que nosotros hemos estudiado hasta ahora. En los otros tres casos, los tres primeros que vemos, la opinión de auditoría, en mi opinión, los estados contables presentan razonablemente. Acá no, en mi opinión, los estados contables resumidos son congruentes con los estados contables completos. Bueno, con eso terminamos la unidad X del programa y no sé si nos alcanza el tiempo. No, menos 25. Mañana, en todo caso. Mañana vamos a ver revisión de estados contables, unidad 11, y vamos a ver otros encargos de aseguramiento. Específicamente vamos a estudiar el examen de información contable prospectiva y mañana vamos a ver certificaciones si es que las neuronas lo permiten. ¿Sí? Como ven, ya estamos en la unidad 13. No se hagan problema con esto no va al parcial. Los temas del parcial son hasta el tema auditoría, informe de auditoría de estado contable con fines generales. Bueno, alguna preguntita si tienen alguna consulta. Y la semana que viene ya les voy a estar publicando las clases con audio, las presentaciones correspondientes.
Ah, y me falta publicarle la del estado de evolución del patrón de neto, ¿no? Creo Sí, que es. Bueno, ¿algún temita, alguna pregunta, chico, alguna consulta? ¿No? Bueno, si es así, nos vemos mañana. No me dejen solo.